Cuando ustedes oyen hablar del Comité Nacional de Salarios, cuando escuchan la modificación del Código Laboral, que la cesantía, que yo qué, hay una pata de esa discusión que es la parte patronal. Vamos a conversar con Laura Peña Izquierdo, ella es la presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana, mejor conocida como Copardón. Una institución, ¿y cuántos años tendrá Copardón? Laura? Desde 1946. Desde 46, yo sabía que yo no había nacido. Buen día, Laura. Buenos días. Muchísimas gracias. Un honor Caribe, estar aquí con ustedes. Bueno, de manera presencial, porque estuve con ustedes virtual, cuando a raíz de los aumentos salariales del no sectorizado. Bueno, tiene el jet black todavía tú, porque me dijeron que no andaba por Ginebra, por allá. Estuve ahora en la OIT. La verdad es que un honor haber participado en un evento que reúne a más de 5.000 delegados de 187 países, representando los sectores trabajador, gubernamental y empleador. O sea, ahí estaba la gran reunión del tripartismo mundial. ¿Y cómo te fue? Y la verdad es que interesantísimo, primera vez que participo, y la verdad es que aprendimos, fue una sección de mucho aprendizaje, y sobre todo ver cómo la OIT le da tanta importancia a ese diálogo social y a ese tripartismo. Fuimos testigos del lanzamiento de la Coalición Mundial por una Justicia Social que lanzó el director general de la OIT, el nuevo director general. ¿Qué busca con esta coalición? Es reforzar el diálogo social, la concertación, pero muy importante, la protección social de los trabajadores. Y la protección social de esos trabajadores que se encuentran en la informalidad. Eso es precisamente el punto más importante de esa coalición. Y en ese sentido ustedes dirán, bueno, y después que Copardón participa en ese tipo de eventos, ¿qué hace? ¿Y qué aporta al país el participar en esos eventos? Precisamente, pues, la OIT nos está apoyando a Copardón a hacer una serie de entrenamientos a un grupo de asesores para que precisamente podamos asesorar a esas empresas, microempresas, que se encuentran en la informalidad para motivarlos a formalizarse. Entonces esos asesores se van a preparar en temas administrativos, financieros, comerciales, mercadológicos, para dar ese apoyo a esas empresas pequeñas que están en la informalidad. Señores, es increíble que el común denominador de todos los países que estábamos ahí presentes, 187 países, es la informalidad. Porque obviamente después del COVID, la informalidad creció. Por el tema de la cantidad de personas que perdieron sus empleos y la cantidad de personas que decidieron emprender por cuenta propia, negocios y ser emprendedores y demás. Entonces tenemos una alta informalidad, y eso no es secreto, que en República Dominicana manejamos una informalidad aproximadamente de un 57%. Y eso nos trae muchos problemas porque no podemos ofrecer empleos de calidad. ¿Cuáles son esos empleos de calidad? Esos empleos que tienen protección social, que cuentan con seguridad social, que tengan riesgos laborales, salud y pensiones. O sea que la OIT está enfocada en fomentar, o sea, salir de esa informalidad a todos los países que formamos parte de esa comunidad. Pero ese 57%, ¿cómo comparado con la media? Bueno, precisamente en esa reunión de la OIT nosotros pudimos participar en lo que es la reunión de la OIE, que es la Organización Internacional de Empleadores, lo que agrupa a todos los empleadores a nivel mundial. Y ahí muchos de los países manejaban una informalidad parecida a la de nosotros. Sin embargo, otros países de Latinoamérica tienen una informalidad que ellos decían que era enorme, de 20 y pico de %. Nosotros decíamos, wow, o sea, ustedes dicen que mucho, nosotros estamos 57. Pero sin embargo, ese era el tema, de cómo nosotros podemos crear esquemas para incentivar ese empleo formal y que se formalicen más empresas. Obviamente aquí tenemos trabas, no solamente en temas laborales, pero sí también trabas con temas fiscales, porque tenemos el famoso anticipo, que realmente es lesivo para las empresas porque afecta mucho su cash flow de todos los meses, o sea, nosotros lo vivimos. Y en ese sentido, mucha gente que son emprendedores, pues por la carga que tenemos laboral y por el tema del anticipo, pues se restringen de entrar a la formalidad. Ahí cuando hablo de carga laboral, ustedes saben que aquí tenemos una alta carga laboral que anda por el 65%. Cuando decimos eso, es que por cada peso que pagamos, aproximadamente 65 centavos se destinan a una carga laboral. ¿Y qué tenemos ahí? Los tres aspectos de la seguridad social: tenemos salud, pensiones, riesgos laborales,
tenemos el pago del Infotep, tenemos el pago de las vacaciones, cesantía, preaviso, permisos. Todo eso hace que el mercado sea rígido y que no sea flexible. Era de mi discurso en la OIT, llamaba a ese tema de la rigidez del mercado laboral en República Dominicana y que abogábamos por una modificación del Código Laboral para que precisamente podamos hacer una descarga de esos costos laborales y podamos ser más flexibles. Y de hecho, si somos más flexibles en esa carga laboral, podemos podemos crear mejores salarios y mejor aumento salarial si bajamos esa carga. Pero con un pasivo laboral que es tan alto y que tenemos que necesariamente hacerlo, pues eso restringe un poquito el bolsillo de los empresarios. Y eso es precisamente, bueno, el tema de la discusión del Código Laboral data de 10 años. O sea, estamos hablando de un decreto en el 2013 donde se creó una comisión que iba a estudiar esa modificación del código. En ese momento yo estaba como presidente de ANGE y vimos muy favorable que se creara esa comisión. Sin embargo, en ese momento lo que nosotros pensamos es que iba a ser una conversación, un diálogo de 2 o 3 años. De hecho, esa comisión rindió su informe en el 2014. Y nosotros realmente tenemos ya 10 años en diferentes espacios. Se ha hablado del tema de la modificación del código. Han habido como 4 espacios de diálogo y de mesas tripartitas y todavía no hemos llegado. Ahora bien, albergo la esperanza de que quizás estemos llegando ya a un punto de que podamos ya tener algún resultado de todos esos espacios de conversación y que podamos llegar a un acuerdo de modificación del Código Laboral. Para los empresarios, bueno, según se ha manifestado de manera recurrente, la cesantía es una especie de retraso, de retardo, algo que les pesa, y en la medida que más empleados tienen, pues más alto es el porcentaje. Así es. Pero del otro lado se habla de que eso es una especie de garantía para los empleados y que eso no se puede modificar del Código de Trabajo. Ahora se ha aprobado o está en proceso de aprobarse una licencia de paternidad de 15 días, en adición a los 3 meses de la madre, y se habla de aumentar a 6 meses la licencia de maternidad. ¿Cómo se ve eso desde Copardón? Mira, para responderte a la parte de la cesantía, la cesantía no se puede ver como una garantía, porque la cesantía opera si yo ejerzo el desahucio como empleador. Pero si el empleado renuncia a todos sus derechos. Entonces, muchas veces se confunde como que la cesantía es un ahorro. Y no es un ahorro, se ejerce en un momento y en una condición dada, especificada en el Código de Trabajo. Pero, sin embargo, nosotros estamos llamados a tener ese pasivo laboral que nos cuesta. Es una carga muy alta, incluso si nos comparamos con los pares de América Latina, de Centroamérica, donde también competimos y quizás quedamos en un espacio donde la competencia no es igual, tienen una carga laboral menor a la de nosotros. Y otros países tienen lo que se llama un seguro de desempleo. Un seguro de desempleo opera en cualquier momento, sea que el empleado renuncie o sea que sea desahuciado. O sea, ese es un seguro que sí te cubre en cualquier situación, que te cubrirá 3 meses de salario, 4 meses de salario, en lo que tú consigues un nuevo empleo. Entonces, esos son los aspectos que nosotros tenemos que conversar y tenemos que discutir y que hemos discutido dentro de estas mesas de renovación del Código de Trabajo. Sobre el tema de la licencia, del aumento de licencia de paternidad y de maternidad, esos temas tienen que verse en una mesa de diálogo. Nosotros no podemos estar modificando el Código de Trabajo con resoluciones, ni ninguna ley. O sea, cualquier ley tiene que ser vista, o sea, en el caso del Código de Trabajo es un tema tripartito, donde tenemos que ponernos de acuerdo en la mesa de cómo se va a modificar ese tipo de aspectos dentro del Código de Trabajo. O sea, que no podemos emitir resoluciones para modificar el código. Como tú decías, en diferentes instancias se ha dado la discusión, pero actualmente, ¿cuál es el escenario? Sobre los temas del código laboral, sí. Miren, ahora mismo internamente, nosotros en el sector empleador, entre varias asociaciones, como siempre, estamos ya viendo los puntos donde nosotros mismos tenemos que estar de acuerdo, porque recuerden que el sector empresarial tiene muchos sectores. Tenemos el sector turismo, el sector de zona franca, el sector de la construcción, entonces cada uno tiene su realidad. Todos prácticamente. Todos tenemos su realidad. Entonces tenemos que unificar criterios, cada uno con esas realidades, llegar a un punto donde todos estemos de acuerdo qué queremos del Código de Trabajo. Nosotros estamos ya muy cerca de tener algún documento que reúna todas esas... todos esos deseos que tenemos como sector empleador, y por eso es que yo digo que albergo la esperanza
que nosotros podamos tener algún acuerdo próximamente de modificación de código de trabajo. Mira, qué bueno que en el OIT el tema del diálogo. Aquí una vez el diálogo prosperaba y funcionaba, de los años 80. Los diálogos eran verdaderos. Claro, había más mecanismos de presión que ahora y se involucraban mucho las academias, una sociedad civil menos politizada que la actual, y eso funcionaba y se llegaron a acuerdos, incluso a modificaciones, pero ya yo no veo que eso funciona. Tú hablas de 10 años, del decreto del código, pero el código tiene 21 ya. 31. Del 92. Del 92. O sea, 31. 31, está mayorcito de edad. Está muy mayor. Ya va para pasadito, la segunda, va para la segunda o tercera juventud. Así es. Pero cada vez que el ministro de Trabajo llega aquí, el primer año nos dijo, eso está en un 85, 90%, eso va a salir el próximo día. La segunda vez, el segundo año, no, ya hay acuerdo con la cesantía. Ya. Entonces él nos da unas expectativas que él no se da cuenta del gancho que está cayendo, porque le van a pasar los 4 años y no va a salir ese nuevo código. Si, como dice el ministro, ya ustedes tienen alguna serie de acuerdos, más que acuerdos, probablemente él hable de una posición de la parte patronal, que no es un acuerdo. ¿Qué es lo que traba? Ese código que le han pasado por encima, el teletrabajo y está el asunto de la doméstica, muchísimas soluciones que, como tú dices, no deben implementarse por encima de la ley ni de la Constitución. Miren, básicamente nosotros hay 2 o 3 temas que son los más difíciles. Uno de ellos es el tema de la jornada. Señores, si nosotros estamos, o sea, como usted dice, tenemos 31 años de un código laboral donde existía otra realidad laboral. O sea, nosotros tenemos que ver cómo ha avanzado la República Dominicana en su economía y en aspectos de diferentes industrias que no teníamos en los años 90, donde ya hay industrias que necesitan y que están implementando 24 horas de trabajo, 7 días a la semana, trabajo continuo, necesitan flexibilidad en la jornada laboral. Entonces, ese es uno de los temas, de las trabas que tenemos, de cómo ponernos de acuerdo con el tema de la jornada, pero eso lo que, flexibilizar la jornada, lo que hace es que ayuda mutuamente las partes, tanto al trabajador como al empleador, porque no es obviamente sobrepasar las 44 horas que establece el código, es simplemente buscarle la vuelta a cómo nos sirve mejor, en vez de ser rígido, que son 8 horas diarias, 44 semanales, vamos a buscar la vuelta quizá a un 4x4, que trabaje 4 días, que descanse 4 días, depende de lo que cada industria necesite. Entonces, que en el código se establezca, que esté regido, cuáles serían los diferentes mecanismos de jornada laboral que podemos tener en República Dominicana. Y obviamente el tema de la cesantía no deja de ser el punto álgido de la conversación. Y es importante puntualizar, el sector empresarial no quiere vulnerar los derechos ya adquiridos de los empleados, ni tampoco eliminar la cesantía, porque originalmente el sector empleador hablaba de eliminarla. Nosotros no hablamos de eliminar la cesantía, sino quizás de buscar otro mecanismo que reduzca un poco esa carga laboral que yo les digo, de establecer quizá un tope. Ahí estamos buscando diferentes mecanismos que podamos presentar como posición empresarial para ver si se es aprobado dentro del sector gubernamental y los trabajadores. Pero eso es lo que nosotros buscamos, establecer un tope que nos permita manejar un poquito de holgura en esa carga laboral. Hay países que nosotros tenemos que pagar 23 días por cada año trabajado. Hay otros países que dicen, bueno, tú pagas 23 días para hasta un tope de 5 años o hasta un tope de 6 años, y eso hace que se reduzca un poquito ese pasivo laboral. Entonces, estamos buscando algunas alternativas que podamos presentar, como lo que sería la propuesta del sector empleador. Pero definitivamente que necesitamos modernizar el código. No responde a la realidad laboral que nosotros tenemos hoy en día, ni tampoco, y nos resta competitividad frente a tantos acuerdos que hemos firmado con otros países, sobre todo de Centroamérica, de acuerdos de comercio y de intercambio. Laura, o sea que, nada. Pero esto que tú dices es una conversación permanente en los círculos empresariales y con los círculos sindicalistas también. ¿Qué hace falta para que se hable de una verdadera modificación del Código Laboral? Mira, yo creo que ya lo que hace falta lo hicimos, que era tener diferentes espacios de conversación. Ya nosotros, cuando nos sentamos en la mesa y vemos todo lo que hemos avanzado, o sea, cuando revisamos todos los artículos que ya se han consensuado, decimos eso mismo, Yulisa, nosotros ya prácticamente tenemos mucho avanzado, nos faltan unos cuantos temas ya que recorrer. O sea que
yo entiendo que ya es voluntad de todas las partes, de ponernos de acuerdo y decir, oye, vamos a arrancar esto. El tema de los procedimientos también, que se me olvidaba, de los procedimientos judiciales cuando hay demandas laborales, muy lesivo también para los empresarios, los días. Los plazos que se establecen son plazos prácticamente incumplibles. A veces cuando un empresario tiene que apelar a una sentencia, le dan 3 días francos, es lo que establece el código, y le mandan el documento el viernes o el jueves. Y el lunes entonces 3 días francos, tú tienes el fin de semana y tú tienes que depositar el lunes esa apelación. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes que depositar el duplo de la sentencia. También eso es algo que no me parece injusto, que una empresa tenga que depositar el duplo de la sentencia. Muchas empresas pequeñas, pequeñas, no se pueden dar ese lujo de depositar el duplo de una sentencia. Vamos a reducir eso al valor de la sentencia. Incluso eso lleva a que mucha gente diga, pero si yo tengo que depositar el duplo, entonces yo mejor acepto y ya yo la pago. ¿Me entiende? Entonces, ese tipo de cosas tenemos que llevarlos a la realidad de hoy que manejamos en el mercado laboral. Ojalá que, no sé, si este año o el próximo año podamos tener esa modernización tan anhelada del código laboral. Convoquen a ver qué pasa. Ojalá que sí. O sea que esperemos. Lo de los 15 días de paternidad, ¿ustedes tienen posición? No Porque tenemos. en otros países eso es una gran cosa, pero aquí le están dando 15 días al padre para que celebre el nacimiento, ¿no? ¿Y usted sabe de qué manera que lo va a No, celebrar? yo no sé que sí. No tiene posición no, oficial. Lo tenemos en la mesa de la conversación de la revisión del código laboral. Vamos a esperar que nosotros terminemos ahí para fijar alguna posición. O sea que tenemos muchos temas. Tenemos también el tema de la modificación de la ley de seguridad social, que también es una ley de tema tripartito, también de diálogo social. Una ley que en el 2001 ha sido la gran conquista del trabajador dominicano porque lo hicimos entre las 3 partes. Y también es una ley que ya data de 20 años, no de 31 como el Código Laboral, pero que también necesita cierta revisión porque ya tiene su madurez y ya sabemos aquellos puntos que necesitan alguna revisión. Y no solo revisión, sino algunos puntos de la ley que no se han puesto ni siquiera en vigencia. Por ejemplo, el tema de la atención primaria. La atención primaria está consignada en la ley 8701. Sin embargo, no entendemos por qué es que nosotros no hemos sido capaces de habilitar esa primera puerta de entrada, que lo que va a hacer es ofrecer mayor calidad en los servicios médicos para la población. Porque esos centros de atención primaria se van a habilitar o cerca del trabajo o cerca de la casa de esos trabajadores para que puedan ir de manera puntual y más rápida a tener acceso a medicina familiar, ginecología y pediatría, porque son normalmente las especialidades que reúnen un centro de atención primaria, donde van a tener el récord de cada paciente, de cada miembro de la familia, donde van a tener un acceso mucho más cercano y donde las diferencias a pagar sean las mínimas. Entonces, es una estrategia que beneficia al sistema, porque también reduce los costos de la seguridad social. Recuerden que en cualquier sistema de seguridad social los costos son finitos, son reducidos. Entonces es importante que esta estrategia se implemente para reducir los costos que cuesta la seguridad social, pero también para que los trabajadores tengan ese acceso a una medicina de calidad. Señores, en cualquier sistema de seguridad social en el mundo existe la primera puerta de entrada, existe la atención primaria. Sin embargo, aquí se ha querido privilegiar a ir directamente al especialista y eso es mucho más costoso que tú tener esa primera puerta de entrada. Se ha estudiado que el 80% de las dolencias de emergencias o dolencias que puedan presentar una persona se pueden atender en el centro de atención primaria. Pero aquí estamos acostumbrados a que si nos duele la cabeza, vamos al neurólogo. O sea, si tenemos un problema estomacal, vamos directamente al gastro. Y puede ser que esas quizás pequeñas cosas que no sean muy graves se resuelvan en un centro de atención primaria. Esos son de los temas que nosotros entendemos que debe implementarse. El tema del régimen contributivo subsidiado, que es el tema de las personas que trabajan por cuenta propia. Y como yo les hablaba, ha crecido mucho el espacio de las personas que trabajan por cuenta propia. Por suerte. Y uno de los principios de la seguridad social es la cobertura universal. Entonces tenemos que ser capaces de poner a funcionar este régimen contributivo subsidiado porque existe un grupo de la población que no está beneficiándose de lo que es la parte de pensiones, riesgos laborales y seguro familiar de salud, que es importante que esta población esté cubierta con estos 3 pilares fundamentales de la seguridad social. Yo creo que hay un político que tenía como lema, aún falta mucho por hacer, porque ese Rosario... Hay muchas cosas pendientes, eso es así. Pero señores, tenemos que reconocer
que hemos avanzado mucho en temas de seguridad social. A mí me da mucha pena que los avances de la seguridad social no se comuniquen como deben de comunicarse. Pero nosotros tenemos que, para hacer justicia, tenemos que mirar qué teníamos antes de esta ley de seguridad social. Teníamos un seguro social que no funcionó, que abarcaba a los empleados que ganaban menos de 4,000 pesos, ni siquiera abarcaba a la familia. Hoy en día tenemos el núcleo familiar completo. En ese momento tampoco se disfrutaba de pensiones. Solamente las empresas multinacionales o quizás empresas muy grandes tenían algún plan de pensiones, pero no era la mayoría. Hoy en día podemos exhibir que todos los dominicanos que estamos en régimen contributivo tenemos una cuenta de capitalización individual, donde tenemos un ahorro para nuestra pensión. Nosotros antes la gente lo que pensaba era vivir de los hijos, o sea, ese es el patrón, de que bueno, ya después de una edad avanzada, pues ya no soy productivo y entonces vivo de mis hijos. Hoy en día, ya con esta pensión, con esta cuenta, tú tienes la esperanza de aportar para una pensión. Claro, mucha gente la critica, ¿no? Porque es que la tasa de reemplazo es muy baja, pero realmente tenemos algo y de las cosas que tenemos que modificar es cómo mejoramos esa tasa de reemplazo en el sistema de seguridad social, cómo hacemos que sea un poco más alta, pero el tema de la informalidad en el país no nos ayuda. Esa es una mesa pendiente también, porque se ha hablado en varias ocasiones pendiente de modificar esa ley, pero como que no. Se ha tenido varios espacios también tripartitos de conversación, de modificación, y realmente hay muchos casos que ya estamos de acuerdo de cuáles son esos aspectos a mejorar. Pero todavía faltan algunos temas pendientes y me imagino que próximamente pues quizá podemos tener alguna modificación de esta ley. Pero yo creo que hemos puesto sobre la mesa todos los puntos importantes para modificar, mejorar la cobertura en salud, el catálogo de prestaciones, permitir con la parte de pensiones que las personas que se vayan fuera, que se vayan a vivir fuera del país puedan llevarse su cuenta de capitalización individual, porque hoy en día la ley no lo permite, que se puedan hacer aportes adicionales para uno poder tener una pensión mayor. Todo eso son temas pendientes en la modificación de la ley de seguridad social. Pero a diferencia de, porque son dos grandes reformas, Código Laboral y Ley de Seguridad Social, pero en el Código Laboral ustedes tienen una participación activa en el diálogo. Sin embargo, y también en la Ley de Seguridad Social hemos tenido espacios tripartitos, incluso el último fue en el Ministerio de Trabajo. Pero ese tema está avanzado en el Congreso. Y yo sé que ustedes están preocupados por algunos aspectos que se han adelantado, por lo menos que se han propuesto. Sí, eso es así. Bueno, recientemente vimos que la Comisión Bicameral compartió un informe sobre lo que es una propuesta de modificación de la Ley 8701. A nosotros realmente nos sorprendió el contenido de ese informe, porque esa comisión tuvo 2 años recibiendo prácticamente todos los actores de la seguridad social y las asociaciones empresariales que participamos en el tema de seguridad social, donde expusimos cuáles son esos elementos que deben de modificarse en la ley de seguridad social. Y de repente, este informe lo que hace es que propone un sistema totalmente diferente a lo que nosotros tenemos. Porque nosotros no abogamos por cambiar el sistema, nosotros abogamos por reformarlo, por mejorarlo, para que sea más beneficioso para los afiliados. Sin embargo, aquí se propone casi un retroceso, porque proponen que el 92% de los empleados pasen a lo que es un sistema de reparto. Entonces, que pasen a que lo administre el Ministerio de Hacienda. Entonces tú te preguntarás, pero ¿con qué? O sea, hicieron un estudio actuarial. Pero ya tuvimos un sistema de reparto. Ya lo tuvimos y no funcionó. Entonces, ¿hicieron algún estudio actuarial, algún estudio financiero de cómo se van a pensionar esas personas en un sistema de reparto que entonces estaría a cargo del Estado? ¿Cómo vamos a poner ese dinero en el presupuesto de la nación? O sea, ustedes, no tienen ninguna base. Entonces realmente nos sorprendimos mucho porque en ninguno de los casos esa fue la propuesta que se hizo. Nunca hablamos de volver a reparto. Realmente cualquier sistema moderno de seguridad social plantea lo que es la cuenta de capitalización individual, que es como funciona en nuestro país. O sea que realmente nos sorprende todo lo que ellos proponen. Incluso proponen eliminar el veto y que el veto solamente lo tenga el gobierno, cuando precisamente el diálogo social y el tripartismo ha sido la base del sistema. Yo misma participo en el Consejo Nacional de la Seguridad Social y realmente enriquece
tener la opinión de los tres, de las tres partes que formamos parte del sistema, además de que el sector empleador es el que paga el 70% de la seguridad social, porque esa es la parte, el aporte que nos corresponde a nosotros. El empleador, el trabajador paga un 30%. Entonces tú le vas a dar el derecho a veto solamente al gobierno cuando todos participamos. Esas son de las cosas que realmente cuestionamos. La patronal a veces hace un uso abusivo de ese derecho al veto y no deja que las cosas caminen. No, pero, yo creo que eso bueno, es así. No, equivocado. Probablemente esté equivocado. Me gusta así, la patronal siempre es la parte que es retrógrada. La reaccionaria, la sanguijuela, que le chupa la sangre al trabajador. Ese es su trabajo. No, pero no, pero escuchando. No sé por qué dicen eso. Dicen eso, es una historia, eso viene del surgimiento. Historia patria. Del surgimiento del capitalismo. No te metes en eso. Pero ustedes están no. en muchos ángulos que lo que está propugnando es por la modernización. Y la reforma que tú pones, actualización del Código Laboral, es precisamente eso. Correcto. Lo que tú planteas de la atención primaria es precisamente eso. Claro. Lo que tú planteas en cuanto a la seguridad social, hay muchos aspectos que son progresistas. Totalmente. ¿Entiendes? Pero no es que le estoy cogiendo cariño a la patronal, pero no, lo que pasa es que yo me doy cuenta que aquí se llega a cierta etapa como de anquilosamiento, que se estancan las cosas y no funciona. Y ustedes parece que están más al último grito de la moda, de cuáles son las tendencias mundiales y las modificaciones que se dan en el aspecto laboral, que mucha gente aquí, por ejemplo, los sindicalistas de aquí, la burocracia, son tan anclados en los años 60 y 70. Sí. Ahí también ustedes se las roban. Me sonaba tú estuviste en Ángel. Así es. Presidenta de Ángel. Así mismo es. En la última elección de Ángel se resaltaba que nunca un presidente de Ángel se reelige. Siempre hay chance para otro. Siempre. Y ya tú pasaste por Ángel, ahora está en una etapa superior. Pero si tú ves los sindicalistas, son los mismos. Eso es así. Yo me topé en el consejo directivo de Infotec con uno que nos tuteábamos en el 62, 63. Y él sigue ahí. Sí. Pepe era de los líderes de la CGT, de los años Como los 70. presidentes de los partidos chiquitos. Sí. Viven hablando de democracia, pero ellos nunca dejan el cargo. Entonces hay que reconocerle eso a la patronal. Sí, la idea es, mira. Nuestra. Por ejemplo, lo de la jornada laboral. Esto no es un tiempo que de 40, que de 8. Hay empresas de ciclo continuo, oye, que nunca paran. Pero hace rato, señores, tenemos la minería, la industria, el turismo, todos esos sectores, hace tiempo que necesitan una jornada, y están aplicando, fuera del código, están aplicando una jornada de acuerdo a su necesidad. Y realmente no podemos pensar, ni los sindicalistas pueden pensar que nosotros queremos una modificación que los vaya a lesionar a ellos para nada. Y por eso estamos en una mesa tripartita, porque nosotros lo que tenemos que buscar es modificar y modernizar, pero sin lesionar a ninguna de las partes, todo lo contrario, es para favorecer, hacer mejores negocios, tener mejores empleos, tener empleos de calidad y que precisamente logremos sacar de la informalidad a muchas de esas empresas que hoy no pueden, porque tienen barreras y obstáculos para hacerlo. Bueno, las gracias a la presidenta de la Confederación Patronal. Muchísimas gracias a ustedes. Laura Pella Izquierdo, ya lo sabemos. Gracias a ustedes. Usted aprendió mucho por Ginebra. Yo espero que los sindicalistas que estaban por allá 2 semanas hayan aprendido algo. Ojalá que hayan aprendido lo mismo que aprendimos nosotros. No, parece que ustedes van a trabajar y otra gente va. Ellos han ido mucho. Han ido mucho, tienen todos los años. Bueno, hay que ver si han aprendido algo de los viajes anteriores. De los viajes anteriores, así mismo. No, y hubo una vez un representante del IDSS que fue para allá y compró hasta zapatos y con la tarjeta del IDSS. ¿Usted se acuerda? Usted seguro lo sabe. Usted. Historia patria. Historia patria. Así es. Bueno, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos a la pausa.